Bueno, ahora esta es la cuarta y la última parte de este primer material. Bueno, Aristóteles dejó de lado las penetraciones intuitivas para guiarse por el orden, método, lógicas y logística. Mientras Platón veía los sentidos como engañosos y bajos, incapaces de proveernos de la realidad e incluso eh, los que corrompen el alma, Aristóteles creía que en la realidad, perdón, del mundo sensible, es decir, él no negaba los sentidos y al contrario les daba un lugar bastante importante, ¿no? Porque finalmente él decía que sin los sentidos no podríamos conocer, todo pasa primero por los sentidos y por lo tanto hay que darle su reconocimiento. Rechazó las matemáticas como forma de conocimiento por considerar que es diferente a lo que observamos. Para él, la psicología era una ciencia empírica y también debía ser parte de la biología. Postulaba que para que pudiera existir conocimiento los sentidos captan. Esto lleva, después de esa captación se va a lo que es el sentido común. Del sentido común pasaría a la inteligencia pasiva y después vendría la inteligencia activa, la cual actúa sobre dichos contenidos de la inteligencia pasiva y entonces se usa la racionalización. Se puede decir que estudió la percepción, pues argumentaba cuáles eran las funciones de cada sentido, cada uno de ellos con funciones particulares que ningún otro puede absorber, aunque hay sensibles comunes, que es la captación de características de los objetos que pueden ser descubiertas por más de un sentido. Es decir, cada sentido tiene sus funciones y no puede ser sustituido por otro sentido. Cuando ustedes estén viendo en educación especial, eh, lo que a veces parece que se absorbe la función de otro sentido, por ejemplo, digamos una persona que es ciega, desarrolla más los otros sentidos, ¿no? Desarrolla el tacto, el oído, etcétera, de una forma que nosotros no tenemos porque no nos hace falta. Él diría que realmente no se absorbe lo de ese otro sentido que hemos perdido o bien que se encuentra disminuido, sino más bien que hay sensibles comunes, es decir, características comunes que se pueden captar con otro sentido. ¿Sí me explico? Entonces no es que se absorba o no es que lo sustituya, sino es que se desarrolla más y los sensibles comunes se captan y entonces pues se puede comprender lo que es el objeto, la acción, etcétera. La inteligencia es la parte racional del alma. Puede adquirir conocimiento de los universales abstractos y superar lo concreto de la percepción. La inteligencia pasiva sería entonces lo potencial y lo que puede llegar a ser. Y la inteligencia activa es la que alcanza el conocimiento racional. Para que se vuelva algo razonado tiene que pasar por esta inteligencia activa, ¿ok? Pero primero, antes de la inteligencia activa, siempre existe la inteligencia pasiva, que es esa parte de lo potencial. Bueno, ya para cerrar. Ahora que ya revisamos muy brevemente aspectos sobre los pensadores de la antigüedad, podemos darnos cuenta de que los psicólogos de la actualidad seguimos preguntándonos gran parte de lo que ellos ya se preguntaron hace muchos años. Entonces tal vez aquí cabría el hacernos la pregunta de ¿por qué seguimos preguntándonos lo mismo? ¿Que acaso no lo hemos respondido después de tantos años? Bueno, ¿qué acaso las teorías no son completamente satisfactorias? Ya me lo contestarán después de unos años. La respuesta podría ser, de acuerdo a David Hutterson, que compartimos con los pensadores de aquella época una cosmovisión similar, una visión del mundo que ellos mismos nos han heredado. Es decir, la forma en la que, por ejemplo, la ética, la lógica, muchísimas cosas vienen heredadas de ellos. Entonces, finalmente podríamos decir que compartimos un mundo aún parecido, ¿no? Y también porque finalmente nuestros métodos de investigación siguen siendo no los mismos, pero sí en su base y de forma brutal los que ellos mismos nos heredaron, puesto que seguimos teniendo el método inductivo de Aristóteles, ¿no? Y el deductivo de Platón.
y aún eso no es sustento de nuestros métodos de investigación. Bueno, hasta aquí los dejo con este primer material. Espero que les sirva de algo, que quede claro y claro que espero sus comentarios.